tiene la actitud de Stewart en el comportamiento de la compañía, particularmente de la empresa de origen familiar y de propiedad familiar, para presentar a ustedes cuáles son los rangos y los criterios que manejamos y los resultados más importantes que pudieran considerarse para la discusión y el debate de este cuarto congreso. Hay varios estudios sobre la gestión corporativa de las empresas en México y en Colombia que tienen estas tres características que se presentan así. Están basadas en la concentración de la propiedad y el control, expresan el uso altamente concentrado de este tipo de propiedad, de este tipo de empresa, y también muestran una calidad del control que va dando pauta a estructuras piramidales en la empresa. El gobierno corporativo, según estos autores, es definido como una relación de la empresa y los grupos de interés que están acostumbrados al control dirigido estratégicamente para la mejora del comportamiento organizacional. Desde esta definición es posible entender que la estructura del gobierno corporativo, detrás de las instituciones formales, tiene una serie de acuerdos formales e informales a través de los cuales la empresa logra resolver los conflictos que van surgiendo a través de la interrelación entre los accionistas y los propios grupos de interés. Es básicamente la teoría de la agencia la que, a través de esta aproximación comprensiva de las razones que hacen posible dirigir la empresa desde otras perspectivas y desde otros objetivos adicionales a los que podrían caracterizar a los propietarios y a los accionistas, la que resulta novedosa porque hace mucho más profesional el desempeño empresarial, incorporando a directivos, a administrativos, a agentes que cumplen funciones técnicas altamente especializadas y que, aunque resultan costosos y tienen un horizonte de aplicación, de integración a la empresa familiar, que es una curva de aprendizaje de algún tiempo, resulta definitivamente conveniente y más rentable a mediano y largos plazos. Desde esta perspectiva de la teoría de la agencia surge la teoría de stewardship, que es un concepto que realmente no tiene una traducción adecuada al español y que se refiere a una teoría de una especie de liderazgo compartido, de un nuevo estamento, de una nueva capa técnica en la gestión empresarial. Es un modelo opuesto al que establece la teoría de la agencia. Este modelo sostiene que los intereses directivos se encuentran alineados a los intereses del principal, en contraste con las motivaciones egoístas que sostendrían a la teoría de la agencia. Este enfoque busca el equilibrio de los intereses entre los dueños y los funcionarios, por lo cual tratarán de tomar decisiones que no solo sean benéficas desde el punto de vista de la racionalidad administrativa, sino también que sean, por supuesto, correspondientes a las preferencias y a las prioridades de los dueños. Las implicaciones de esta actitud de Stewart en el desempeño de la compañía han sido estudiadas desde diferentes enfoques y realmente sí es cierto que hay una literatura abundante al respecto porque ha dado buenos resultados. Sin embargo, las aplicaciones de estos aspectos de la teoría del stewardship aplicado a pequeñas empresas de origen familiar es todavía novedosa. Por ejemplo, lo que hace Castillo Lara y San Martín Reina es bastante sugerente al interior de los propietarios de las empresas porque se va dando una especie de alineación entre los diferentes segmentos de la compañía que permite diversificar o especializar sus fuentes de ingresos, pero que no tiene una relación directa con la estructura de la propiedad y el comportamiento de la empresa. Otros
autores, que han realizado estudios como Anderson y Riff en los Estados Unidos, concluyen que la propiedad familiar se encuentra en una tercera parte de las empresas consideradas por ese índice de Standard & Poor's de las 500 más grandes, y que además encontraron que estas empresas están en los rangos más importantes por su desempeño económico, o sea, son rentables. Mientras que en otros estudios desarrollados en Noruega se concluyó que estas empresas controladas por familias fundadoras tienen mayores valores o generan mayores valores a la reventa en el mercado que las que no tienen este origen familiar. O sea, como que hay un aspecto de tradición en el negocio que hace más seguro o más atractiva la venta de este tipo de empresas que otras que han sido de origen más nuevo o tecnológicamente integradas de manera globalizada e internacional. Los autores que ahí aparecen al final, como Caldwell, Carney y Gorman, son interesantes porque suponen que las responsabilidades que tiene la empresa con la sociedad agregan una variedad de aspectos éticos y morales a las obligaciones que cumple en términos de la obtención de returns, de rendimientos importantes de ganancias en la empresa. Y hay otro aspecto que también conviene considerar en la revisión de esta literatura, que se refiere a las estrategias de gobierno de los recursos humanos que han sido desarrolladas por Housley, Jackson y Schroeder en 1997. De acuerdo con estos elementos, en este marco, Pelayo planteó las siguientes hipótesis para desarrollar su estudio comparativo de las 80 empresas. En realidad eran un poco más, pero hubo que desechar alrededor de 10 mexicanas porque no estaba completa la información, o sea, no tenía la información la propia empresa que habíamos seleccionado. Entonces, la primera considera que la empresa con propiedad familiar genera actitudes Stewart en el director general. La segunda se refiere a que la empresa que genera planes de colaboración entre el recurso humano, teniendo su director este tipo de actitudes, genera competencias centrales importantes en el recurso humano, es decir, muy favorables. Y la hipótesis 3, que se refiere a que la actitud de Stewart generará mayores beneficios financieros de acuerdo con lo invertido. Hay una metodología en la que ustedes pueden apreciar cuáles son los elementos que se están considerando en el estudio y van a empezar a darse cuenta rápidamente de qué consiste el modelo de la actitud Stewart que se desarrolla y que pudiera ser sugerente, porque siendo una aplicación no deja de tener sus aspectos originales. En esta investigación se usa un método de regresiones relacionadas que se hace posible a través de ese sistema de ecuaciones simultáneas que de mejor manera se ajusta para el análisis. La medida de estas variables ha sido desarrollado para las empresas que le comentaba y aplica las pruebas de Corbach alfa para ver la transferencia que hay entre los miembros de la empresa originados en la propia estructura.